Estuvieron cantando los niños aquí. ¿Y a poco no cantaron bonito? Amén. Cantaron muy, muy bonito. Fue definitivamente, bueno, para mí fue de bendición escucharlo. ¿Y qué sintió cuando empezaron las niñas con su voz tan suavecita? ¿Qué se siente? Se siente bonito, ¿verdad? Escuchar la voz, pero no solamente era la voz, ¿sí? Es la concentración con la que estaban cantando. Yo los veía a todos, ¿verdad? Y estaban concentrados en lo suyo, esforzándose por cantar en la voz que le correspondía. Y era la voz, era la concentración, era el esmero desde cómo se pararon, cómo se condujeron. Y todo esto, yo lo pude ver, genera algo en el corazón, ¿sí? Yo escuchaba hermanos que decían amén, ¿sí? También escuchaba que decían déjenme escuchar, pero es que, hermano, déjenme decirle algo. Un amén que sale del corazón no se puede evitar. Es como que alguien vaya al estadio de fútbol, caiga un gol, grite gol y deje ver el partido. No, es que es algo que espontáneo, que brota del corazón. Y qué bueno, porque a veces es bien difícil sacar un amén. Yo ya voy a predicar con 3 niños aquí para que saquen el amén más natural. Porque lo que generaba ver a esos niños cantando con la emoción, con la dedicación, con el esmero, pues es una hermosa emoción. Amén. Una emoción, y es que quiero comenzar diciendo que las emociones son parte del ser humano. Vienen con nosotros, vienen en el paquete de lo que implica ser un ser humano, ¿sí? Las emociones nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida. Cuando uno es niño, uno tiene ciertas emociones. Cuando uno es adolescente, las emociones se desbordan. Cuando uno es joven, las emociones siguen ahí. Cuando uno es adulto, las emociones siguen ahí. Uno llegará a la edad adulta y las emociones seguirán ahí. Llegará uno a ser un anciano y las emociones seguirán estando presentes a lo largo de nuestra vida. Las emociones son parte de nuestra vida. Las emociones son provocadas por cómo interactuamos con los demás, por cómo interactuamos con lo que Dios ha hecho, por las situaciones ante las que nosotros estamos viviendo día a día. Por ejemplo, ¿qué se siente cuando uno recibe un favor de parte de alguien? ¿Sí? No sé si alguna vez usted ha estado, por ejemplo, que el coche se mató exactamente en el semáforo, en el cruce, en el lugar donde menos quisiera uno, ¿verdad? Y pasan por aquí, pasan por allá y le pitan a uno y le dicen cosas bien bonitas los que están pasando, y uno con la señora y los 3 niños adentro y el coche que no anda y le quiere uno empujar y está de subida. Qué bonito se siente cuando por fin alguien se baja y dice, a ver, déjeme, le ayudo, y lo empujamos. Es un favor que uno recibió, y eso en uno genera ¿qué? Una emoción, ¿sí? Recibir un favor, por ejemplo, cuando los muchachos, levanten la mano los jóvenes, yo digo porque los jóvenes son los que regularmente son más románticos, ¿verdad? Ya uno va creciendo y se va a ver, ay, qué cursi ahorita, pero de joven era uno bien, andaba llevando serenata y flores, las cortaba de ahí desde el paso, ¿verdad? Pero era uno romántico. ¿Qué siente el enamorado cuando ve a su bien amada a lo lejos? Siente que el corazón se le sale, siente maripositas en el estómago y oye musiquita, ¿verdad? Y es que trae los audífonos puestos y ¿sí o no hay una emoción? Sí, hay una emoción. Ver los que son papás, los que somos papás, yo hace unos días estaba en el trabajo y me llegó un mensaje por WhatsApp. Y era un mensaje de voz de Neto que me estaba escribiendo por hola papá, ¿qué haces?
Yo dije, aquí trabajando, hijo. Y luego Mariela, papito chulo, te quiero mucho, te estoy extrañando, ojalá pronto vengas, te amo, te necesito, porque ya saben cómo son las niñas tan cariñosas, ¿verdad? Y quizás sea texto, quizás sea solo voz, pero escuchar, recibir una llamada de alguien a que uno ama, genera una ¿qué? Emoción. Claro que después de 45 minutos de estarme mandando mensajes, ya déjenme trabajar, ya la emoción pasó un poquito, pero las emociones forman parte de nuestra vida. Yo todavía no veo a ningún hijo graduarse. Bueno, a Neto lo vi graduarse del kinder, ¿verdad? Un gran logro. Pero los que son padres sí han visto a sus hijos graduándose de la primaria, de la secundaria, de la prepa, de la universidad, o alcanzando alguna meta, porque no todas las metas tienen que ver con méritos académicos. ¿A poco no sienten bonito? No se genera una hermosa emoción. Las emociones son parte del ser humano, pero también hay emociones que llegan, por ejemplo, cuando nosotros vemos que un hijo falla en algo, también se genera una emoción, solo que no es una emoción tan agradable, o no es una emoción agradable. Cuando vemos que alguien está sufriendo, ¿usted es de los que si ven que alguien llora le dan ganas de llorar? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Cuando alguien está hablando y se le empieza a quebrar la voz, también a uno y se le empieza ¿qué tiene esta? No, es que se me escurrió, me entró una basurita. Bueno, es que son emociones. Cuando yo veo que alguien sufre, pues de alguna manera yo me identifico con su dolor, ¿sí? Cuando alguien, no sé, algún hermano en Cristo, vemos que se empieza a alejar del camino de Dios, también son emociones que se generan en el corazón. Cuando vemos que alguien parte, ¿sí? Ya sea temporalmente o eternamente con el Señor, también son emociones que van sucediendo, ¿sí? Pero también cuando alguien nos traiciona. ¿A cuántos les gusta ser traicionados? Levanten la mano. ¿Por qué? ¿A poco no se siente bien bonito? ¿Se siente? Sí, pero no se siente bonito. Pero también eso es una emoción. Cuando vemos que alguien está abusando de su poder, cuando vemos que alguien está abusando de alguna autoridad y que nosotros no podemos hacer nada, ¿a poco no sentimos emoción también? Es una emoción fea, una emoción que no nos gusta. ¿Sabe? Ahí en el trabajo donde yo estoy trabajando, y que es gracias a Dios, pues entro por la puerta 1 que está enfrente del petrolero, es decir, no hay donde dejar el coche estacionado, así que nunca me llevo el coche. Pero un día, un jueves, dije, bueno, me lo voy a llevar, lo dejo ahí frente a la plaza cívica y así para saliendo me voy rapidito a la casa. Llegué, le eché lo correspondiente al parquímetro para 3 horas, calculando que yo sí iba a salir 2 horas y media, pasando 2 horas y media. Me salí antes, vení bien contento, dije, voy a ir a la casa, y cuando vi ya tenía puesta mi llanta la araña, ¿sí? Araña peluda, se te da tanto coraje. Y fue un abanico de emociones, porque ahí estaba la persona. Le digo, oye, ¿por qué se la pusiste? No, es que estaba en ceros. Le dije, no, si todavía tengo media hora. No, si ya tiene como media hora que se la puse. Todavía más emocionado me puse. Y empecé, ¿cómo le hacemos? Bueno, no, que tiene que ir allá a la oficina. No, es que no es posible, no es justo, le dije. Iba caminando y me encontré al güerito que está allá. ¿Me viste emocionado, güey? La cara de emoción que traía, ¿verdad? Y quiero hablar con el supervisor. Hablé con la muchacha, con el supervisor. Mira, me tardé como media hora, 1 hora, no conseguí nada, tuve que pagar. Todas esas emociones que se generaron, ¿sí? Son emociones, no nos gustan, es coraje, es indignación, es frustración, es coraje. Y yo veía el buzón de quejas y si le meto una patada para que... Pero no, son emociones que forman parte de, ¿sí? Es decir, mire, hay emociones muy bonitas, hay emociones que son naturales, hay emociones que no nos gustan,
¿sí? Hay emociones que duelen, hay emociones que lastiman. Todas son emociones. Unas nos elevan y otras nos hunden. Y ante todas estas, usted y yo estamos expuestos día a día y vamos a convivir con ellas día a día. La sabiduría humana, la ciencia humana nos dice lo siguiente: no hay emociones buenas, no hay emociones malas, solamente son emociones. Sin embargo, nosotros, a la luz de la Biblia, a la luz de lo que nos dice el Señor en su palabra, nos damos cuenta que no es así. ¿Cuántos se han metido alguna vez en algún problema en su vida? Y fíjense la palabra que estoy utilizando: se han metido, nos hemos metido. Es decir, hay problemas que llegan a nuestra vida donde nosotros no hicimos nada. Esos problemas se llaman pruebas. Pero hay situaciones, hay problemas en donde nosotros sí nos metimos, nosotros llegamos ante esa situación. Y muchos de los problemas en los que nos metemos, déjeme que le diga yo, no es por falta de inteligencia, no es por falta de conocimiento. Es decir, lo entendemos, lo conocemos, pero sin embargo tomamos malas decisiones y nos metemos en problemas. La situación es que no tenemos control sobre nuestras emociones. Y la falta de tener un control sobre nuestras emociones es lo que nos lleva a tener problemas en la vida. Se desbordan las emociones, anulan la razón, secuestran el entendimiento y terminamos haciendo cosas que no queríamos hacer, que no debíamos hacer y que incluso juramos que nunca íbamos a hacer. ¿Alguna vez usted ha sido víctima de sus emociones? Por ejemplo, cuando uno está muy feliz, eso no es una emoción. Cuando estamos muy contentos, se desborda la felicidad, se desborda la alegría, y en ese momento nos llegan a preguntar a nuestros hijos algo: oye papá, ¿me compras esto? Y uno que dice: sí hijo, y no uno, dos pares, porque estoy bien contento. La señora: oye mi esposo, y mira la pantalla, sí te la compro. O el uno anda de solito proponiendo, ¿verdad? Está uno muy feliz, la emoción que se desbordó. O también cuando uno está muy enojado. ¿Cierto o falso? Cierto. Las peores cosas que usted ha dicho, de las que más se arrepiente, no las dijo cuando estaba muy enojado, no las dijo cuando estaba muy triste, no las dijo cuando estaba muy frustrado. Fue una emoción que se desbordó, nos dominó, secuestró nuestra mente, tomó el control y nos hace decir lo que nosotros con la mente sabemos que está mal, pero la emoción nos domina, y es ahí cuando nosotros cometemos errores. Es por eso la importancia, hermano, de que nosotros aprendamos como cristianos, como hijos de Dios, a tener un control de las emociones. De hecho, hay una ciencia que se llama inteligencia emocional. Y eso nos habla de tener el control de nuestras emociones. Muchas veces la inteligencia que de la mente no es la que nos falla. Es decir, razonamos muy bien. ¿Cuántas veces el varón dice a la señora: ¿sabes qué? Hice mal, perdóname, no debía hacerlo, es que yo te hago daño, es que yo te lastimé, es que me equivoqué? ¿Está consciente o no está consciente? Lo está. ¿Lo entiende o no lo entiende? Sí lo entiende, es decir, no es falta de inteligencia, lo entiende, lo comprende. El problema es que la emoción lo domina. ¿Cuántas veces lo contrario? Quizá es la señora: no, viejito, yo te quiero mucho, pero es que me sale lo Dávila, me sale lo Rodríguez, me sale lo González, y no, es una emoción desbordada que toma el control
y nos hace ir más allá de lo que nosotros sabemos que deberíamos decir. Nos hace rebasar los límites cuando sabemos que no tendríamos que hacerlo. Los jovencitos están ahí, el novio y la novia, ¿sí? Están muy enamorados, se quieren mucho, se respetan mucho, pero si la emoción se desborda, ¿qué es lo que sucede? Cometen cosas de las cuales después se arrepienten. Sabían que estaba mal, sabían que no se debían, sabían que tenían que esperar, sabían que Dios todo lo hace hermoso en su tiempo, sabían, pero cuando una emoción se desborda, se termina cometiendo locuras. ¿Dios es emocional o no es emocional? ¿Dios tiene emociones o no tiene emociones? Sí. Dios es un Dios que tiene emociones, amén. Pero en Dios no hay emociones malas. Dios no es envidioso, Dios no es avaro, Dios no es egoísta, Dios no es amargado, Dios no es terco, Dios no es ansioso, Dios no es enojón. Esas emociones no están en Dios. En Dios todas las emociones son santas, porque Dios es ¿qué? Santo. Y de esas emociones usted y yo también tenemos en nuestra vida, ¿sí? Así como Dios es un Dios que tiene emociones, pero es un Dios santo, usted y yo como cristianos, como hijos de Dios, estamos llamados a ser santos y estamos llamados a parecernos a Cristo. Amén. A ser semejantes a Cristo. Es decir, esas emociones santas son las que nosotros debemos de buscar tener en nuestra vida. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Como hijos nosotros estamos llamados a ser santos. Filipenses capítulo 1, versículo 6, hermano, es un hecho que Dios desea que usted y yo seamos como Jesucristo, amén. Si alguien tenía el control, el dominio de sus emociones, era el Señor Jesucristo. Si alguien sabía cómo reaccionar, pero no podemos decir que no estaba sujeto a emociones, estaba sujeto a emociones, pero sabía cómo reaccionar y cómo controlarse, era precisamente el Señor Jesucristo. Bueno, y el Espíritu Santo actuando en nuestra vida ha comenzado una obra. Esa obra es tomar esas emociones que nosotros tenemos y poder controlarlas. Dice Filipenses capítulo 1, verso 6, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. En nosotros ha comenzado una obra. De alguien que no conoce a Dios, de alguien que aún su vida no ha sido entregada a Dios, es normal, es de esperarse que sus emociones se desborden. Es de esperarse que sea víctima de sus emociones y que un día puede estar súper contento, radiante, y que al otro día puede estar súper deprimido, frustrado, molesto, enojado, amargado. Es de esperarse de un cristiano. Uno espera algo diferente, porque Dios busca algo diferente en sus hijos. Amén. El hombre experimenta diferentes tipos de emociones, hermano. Usted y yo en nuestro diario vivir podemos experimentar diferentes tipos de emociones. Podemos clasificarlas en tres grupos. Hay emociones, hablando para los cristianos, hay emociones santas. ¿Cuáles serían estas emociones santas? Por ejemplo, la compasión. ¿Qué es la compasión? Es cuando yo veo el sufrimiento de otra persona y soy movido a misericordia, a ayudarle. Esta es una emoción santa. El gozo
que experimentamos en Cristo Jesús es una emoción santa. ¿Decimos amén? Amén. Cuando nosotros podemos estar gozosos y de repente alguien dice, oye, ¿cómo estás? Contento, gozoso. Ah, ¿ya tienes trabajo? No, todavía no tengo trabajo. Ah, ¿ya se te pasó la enfermedad? No, todavía sigo sufriendo la enfermedad. Ah, ¿ya se resolvió tu problema? No, no se ha resuelto mi problema. Oye, entonces, ¿cómo es que estás gozoso? Bueno, es que es algo que tiene que venir de arriba forzosamente. Amén. El gozo, la compasión, lo que nosotros experimentamos cuando alabamos, cuando adoramos el nombre de Dios, son emociones santas que podemos estar experimentando. En Filipenses, ahí mismo, capítulo 4, versículo 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando nosotros buscamos estas cosas que por naturaleza el hombre no busca y nos regocijamos en ellas, nosotros estamos experimentando esas emociones santas. Son cosas que heredamos de nuestro Dios. Dios es nuestro creador, amén. Amén. No todo tiene, todas esas emociones, no todas las emociones santas tienen que precisamente ver con las cuestiones aquí de la iglesia. Por ejemplo, cuando usted ve a un niño, un bebito, y ese bebito le sonríe, y le hace ojitos, le hace mijitos, ¿se genera o no se genera una emoción? Sí. Es una emoción santa. Es ternura, es amor, es compasión, pero es algo limpio. Sí, porque ahí no hay, le voy a sonreír al niño para quedar bien con el niño. A ver, bebé, no queremos quedar bien con el bebé. De hecho es curioso porque vemos a una persona de 95, 100 kilos, bigotón, barbón, mal encarado, y ve al bebé y le hace... Y uno dice, ¿cómo es posible que alguien con ese gesto de pronto ve a un bebé y se transforma? Que si nosotros le dijéramos, a ver, hágale como bebé, ¿qué nos diría el bigotón? No, pues hágale usted, pero es algo natural. Son emociones, ¿qué? Santas. Cuando nosotros vemos una puesta de sol, cuando nosotros vemos un amanecer en la playa, cuando contemplamos las aves, cuando contemplamos las flores, cuando escuchamos a los niños, son emociones santas. No hay maldad, no hay nada malo ahí. Son cosas que heredamos de nuestro Dios Padre. Amén. Amén. Y esas son las cosas que Dios busca, pide que nosotros busquemos en nuestra vida. Ahora, hay emociones humanas. Cuando me refiero a humanas, son propias del ser humano. Y esas emociones humanas, cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, las vivió, las experimentó. Por ejemplo, una pena. ¿Qué es una pena? Cuando duele. Cuando algo duele. ¿El Señor Jesús en la tierra habrá experimentado pena? Sí. El dolor es una emoción, sí, es una emoción que se siente. Y el Señor Jesús la experimentó. Y no solamente el dolor físico. Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces dice, he querido reunir como la gallina reúne a sus polluelos y no es qué? No has querido. No estaba expresando el mismo Señor Jesús una emoción ahí. ¿Qué emociones estaba expresando? Dolor, pena, preocupación, tristeza. Y son emociones humanas, que no son malas, quiero aclarar. Usted y yo son emociones que vamos a experimentar: dolor, miedo, abandono, tristeza, vulnerabilidad. Son emociones a las cuales vamos a estar expuestos, vamos a experimentar a lo largo de nuestra vida, y no son malas. Son parte de la vida. Incluso
puedo decir, son necesarias. Cielo, amén. Y allá no habrá dolor, allá no habrá tristeza, allá no habrá abandono, allá no habrá llanto. Son temporales, no son tóxicas, son parte del estar vivo. Sin embargo, hay otras emociones, las emociones carnales. Estas sí son malas, estas sí son venenosas, estas sí son tóxicas y son de las que nosotros debemos cuidarnos, porque si se apoderan de nuestra vida y de nuestras decisiones pueden provocarnos mucho daño en nuestra vida. Son venenosas, son destructivas. Por ejemplo, la malicia, eso no es un sentimiento. Sí. Yo recuerdo ver un niño como de... ¿Los niños son malos? No. ¿Hasta qué edad empiezan a ser malos? Como a los 15. No. Es curioso ver cómo un niño empieza a formar y a tener ciertos rasgos de malicia. Yo recuerdo ver a un niño de unos 5, 6 añitos, estaban varios niños ahí sentados con su platito y su vasito de refresco a un lado. Y pasó el niño, se le quedó viendo al vasito, vio al niño, vio al vasito y le tira de una patada el refresco y se va. ¿Lo hizo sin querer? No, lo hizo a propósito. ¿Sí hubo cierto grado de malicia? Sí. No le voy a decir, no, era un ángel. No, tampoco es que quería desearle la muerte, no, tampoco así. Pero hay un cierto grado de malicia que empieza a asomarse. Y conforme nosotros vamos creciendo, la malicia, que es una emoción, empieza a hacerse más presente. Así que cuando usted está barriendo y ve el patio del vecino y ve su montón de basura, dice, ay, se le quite. Malicia. El perro es latoso y dice, ahorita, ten, y le da tantito de en un trastecito. ¿Eso es qué? Malicia. Ver la manera en cómo lastimar al prójimo, a aquel, la venganza, son sentimientos negativos, tóxicos, son emociones carnales que dañan el corazón. Estamos hablando, por ejemplo, de la malicia, de la envidia, de la ambición, del egoísmo, de la sensualidad, de la amargura, del odio, del rencor. Esas emociones están presentes en la vida del ser humano, son emociones carnales, no son naturales. Son el resultado del pecado en la vida del hombre. El gran problema que tiene el hombre, en Santiago capítulo 3, Santiago capítulo 3, versículo 14. ¿Lo tenemos? Santiago 3:14 dice, pero si tenéis ¿qué? Celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es lo que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y ¿qué? Diabólica. Verso 16 dice, porque donde hay celos hay contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿De qué está hablando aquí? Emociones carnales que no descienden de Dios, no las heredamos de Dios, son el resultado del pecado en la vida del ser humano, en la vida del hombre. Ahora, mencioné 3 tipos de emociones. Emociones santas, ¿las ha experimentado? Poquitos. Emociones santas, ¿las hemos experimentado? Emociones humanas, ¿las hemos experimentado? A menos que venga de Marte, de Júpiter, pues ya son emociones marcianas. Pero usted y yo tenemos emociones terrenales, emociones humanas. Pero también están las emociones carnales. ¿Las ha experimentado acaso? Sí. ¿Cuáles son las que nos han metido en problemas? Las carnales. Nos dejamos dominar. El gran problema es que no
nuestras emociones humanas se salen de control y llegan a convertirse en emociones carnales. De una tristeza que es humana, podemos pasar a una amargura que es algo carnal y que daña. De una emoción santa de ver a un ser amado, se puede desbordar y puede pasar a un grado de sensualidad o de lujuria, que es una emoción carnal y que hace daño, ¿sí? De un enojo natural, porque el enojo es una emoción humana, ¿sí o no? O es una emoción, pero cuando se desborda pasa a ira, y esa es una emoción carnal que destruye, que lastima. ¿Cuál es el gran problema que tenemos? Que no hay un control de nuestras emociones. Y de una emoción humana, natural, en el hombre, pasamos a algo descontrolado, carnal, que nos provoca los problemas que tenemos. Como cristianos, como hijos de Dios, nosotros debemos buscar que lo humano sea llevado a lo divino, que lo humano que experimentados sea llevado a lo santo, y no por el contrario, sino que sea llevado a lo carnal, que es lo que nos destruye. Dios nos dice algo en su palabra: yo pongo delante de ti la bendición y la vida, la muerte y la vida. Tú puedes elegir lo que tú desees. Yo te recomiendo que elijas ¿qué? Vida. Delante de nosotros está la opción de decir: esto que estoy sintiendo lo voy a llevar hacia algo santo o lo voy a llevar hacia algo carnal. Por un lado sé cuál es el resultado, y por el otro lado sé también cuál será el resultado en mi vida. El apóstol Pablo fue a predicar. Mientras él predicaba, había una muchacha que iba atrás de él. Era una muchacha que tenía un demonio de adivinación. Y el apóstol Pablo expulsa a ese demonio que tenía ella, pero había un problema. Esa muchacha le daba a ganar dinero a sus amos, así que sus amos se enojaron y llevaron al apóstol Pablo a un tribunal, a un juicio. El apóstol Pablo, el resultado de ese juicio, mire, Hechos capítulo 16, verso 20, Hechos 16, 20. Después de esta breve introducción, ahora sí vamos a comenzar, hermano. Ana se cae, ya está. En algunos surgió la emoción de la molestia. En algunos de gozo, esperemos que se sepa. Hechos 16, 20, ¿lo tenemos? ¿A quién llevaron ante este consejo, a este tribunal? A Pablo y a Silas. ¿Por qué llevaban Pablo a Silas? Por si las moscas. Y ya ve que se ocupó. Bueno, 20. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Mire cuál es el resultado de esto, versos 22 y 23. Dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles ¿con qué? Con varas. Hermano, ¿alguna vez lo han azotado con vara? La de Capulín, con la que le daba el papá, con 4 usted se retorcía y era más que suficiente. ¿Sí? 4, 5, ya así lo más exagerado, 6, 7. ¿Sí?
Bueno, pero las varas que usaban para azotar en aquel entonces no eran varas de capulín. No sé, pero no creo. Pero no estaban jugando. No es que le dijeran a Pablo y a Silas, toma y no lo vuelvas a hacer. No, estamos hablando de un castigo. ¿Sí? Era algo sumamente doloroso. Se abría la piel, sangraba, era algo realmente doloroso. ¿Cuál fue el castigo para Pablo y Silas por predicar el evangelio, por hacer la voluntad de Dios? Azotes, dice el verso 23, después de haberles azotado, ¿qué? Mucho. Mire, si usted le dice, ¿cuánta gente había? Si usted le dice 15, 20, es que no había qué. ¿Cuándo uno utiliza la palabra mucho? Cuando ya uno perdió la cuenta. ¿Cuántos había? No sé, pero había muchos. ¿Cuántos azotes le dieron a Pablo y a Silas? No sé, hermano, pero si están utilizando la palabra mucho, es que hasta la cuenta perdieron. Y después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió ¿en dónde? En el calabozo, no en cualquier calabozo. ¿En cuál calabozo? De más adentro, y les aseguró los pies ¿en qué? En el cepo. ¿Qué es eso? Cepa, como tipo grilletes de maderas. Los azotaron. Primeramente los pusieron en un juicio, y toda la multitud se agolpó contra ellos, no para felicitarlos. Después los azotaron. Primero les rasgan la ropa, es ponerlos en vergüenza delante de los demás. Después los azotan, ¿cuánto? Mucho. Después los encarcelan y los ponen en el calabozo, pero no solo en el calabozo de más adentro, el que estaba más apestoso, el que estaba más sucio, el que estaba más oscuro, el que estaba más húmedo. Después los encadenan, les ponen el cepo. Yo le pregunto, ¿qué emociones habrá sentido Pablo a lo largo de esto? ¿Cree que todo el tiempo se la pasó contento? Ay, me están azotando, ay, me están llevando a juicio, ay, me rasgaron la ropa, qué bonito, que ojalá que se repita esto la siguiente vez que venga. ¿Qué emociones humanamente debió haber sentido? Dolor, impotencia, tristeza, quizá coraje, no sé, un cúmulo de emociones. Pero si Pablo se hubiese dejado dominar por las emociones, hubiera terminado amargado, diciendo, esto me pasa por andar predicando el evangelio. ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde están los hermanos? ¿Y dónde está la gente que le prediqué? ¿Y por qué habiendo tanta gente mala anda suelta y no le hacen nada? Y yo que no estaba haciendo nada malo, me encierran, me azotan, me humillan, me exhiben. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo? Versículo 25. Pero a medianoche, leemos juntos, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Hermanos, Pablo y Silas tomaron toda su tristeza, todo su dolor, toda su angustia, toda su impotencia y todas las emociones humanas justificadas que estaban sintiendo, y las llevaron a un plano santo. No permitieron que ni la ira, ni el rencor, ni la tristeza, ni la frustración, ni ninguna otra emoción de este tipo se apoderara de su corazón. Y los vemos en un calabozo, azotados, encerrados, humillados, exhibidos y todo lo que usted quiera. Pero ¿sabe qué estaban haciendo? Orando y cantando. El mundo, el enemigo, los quiso derribar, los quiso humillar, pero no pudo. ¿Cuántas veces nosotros hemos terminado hacia el lado contrario? Nos dejamos dominar de nuestras emociones. No sirvo para nada,
no voy a poder, soy un inútil, no, si esto no tiene caso, no tiene ningún sentido, no le hallo en la vida, no le hallo el sentido, mis amigos me dejaron, y empezamos, y las emociones nos dejan dominar, empezamos a dudar de todos, empezamos a veces hasta a dudar incluso de Dios. Es nuestra decisión. ¿Qué vamos a hacer con nuestras emociones? Las emociones no van a desaparecer, las emociones van a estar ahí presentes a lo largo de nuestra vida. Va a haber tristeza, va a haber dolor, va a haber amargura, va a haber alegría, porque incluso una alegría puede ser llevada a un plano carnal y hacernos daño, pero también puede ser llevada a un plano santo y ser de mucho beneficio y bendición para nuestra vida. Amén. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos llevar nuestras emociones, tener control sobre ellas? Y es aquí donde falla la sabiduría humana, es aquí donde falla la ciencia del hombre, porque el hombre dice, tú puedes dominar tus emociones, tú puedes controlar tus emociones. La inteligencia emocional es donde falla, porque dice, es cuestión de programar tu mente, programar tu cerebro, programar tus reacciones y vas a ser capaz. Déjeme decirle algo, humanamente no es posible. Hay algo que se llama naturaleza pecaminosa, somos carne y estamos predispuestos a hacernos daño y hacerle daño a los demás. Es ahí donde el cristiano necesita la ayuda de Dios. Amén. Amén. Es ahí donde el hombre necesita la ayuda de Dios. El Señor Jesús le dijo a un hombre, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, hay cosas que son carnales y hay cosas que son espirituales. El hombre puede arreglar lo que es carnal, lo que es humano. Si hay que arreglar la batería, se arregla. Si hay que arreglar la silla, se arregla. Pero si hay que arreglar el alma, ahí estamos hablando de un plano ¿qué? Espiritual. Y el único que puede hacerlo ahí es ¿quién? Dios. ¿Cómo podemos nosotros tener esa inteligencia emocional, pero hablando en términos espirituales, no humanos? Es únicamente posible por medio del Espíritu Santo. Amén. El ser humano, el hombre que le ha entregado su vida a Dios, que le ha dado su vida a Cristo, tiene un aliado sumamente poderoso, el Espíritu Santo. Amén. Pablo y Silas, si pudieron hacer esto, es porque Dios estaba con ellos. Es porque el Espíritu Santo estaba en ellos. Es la única manera en que nosotros podemos tener control de nuestras emociones. Amén. El Espíritu Santo se regocija y nos ayuda cuando usted y yo decidimos llevar nuestras emociones hacia un plano santo. ¿Alguna vez se ha sentido deprimido? ¿Alguna vez se ha sentido triste? Y en ese momento, a veces, no sé, un miércoles, un viernes, un lunes, un domingo, nos hacemos la pregunta: ¿voy o no voy a la iglesia? Me siento mal, me siento triste, además me siento cansado, y buscamos justificar y decimos: ¿voy o no voy a la iglesia? Y uno dice: bueno, voy a ir. Se alista, se baña, se cambia y se viene a la iglesia. El Espíritu Santo en ese momento se regocija. Amén. Porque tomamos la decisión correcta, pero el Espíritu Santo fue el que le ayudó a usted a tomar esa decisión. Amén. 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 El Espíritu Santo nos consuela cuando las emociones humanas llegan. La tristeza, el dolor, el sufrimiento, el abandono, la pérdida. Está ahí el Espíritu Santo para consolarnos, para ayudarnos. Y el Espíritu Santo está determinado a romper las ligaduras de esas emociones carnales que tanto daño nos hacen. En todo esto, el cristiano tiene opción. Es decir, el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos en las cuestiones
en emociones santas para consolarnos en las emociones humanas y para ayudarnos a romper con ligaduras en las emociones carnales. Pero no es algo que vaya a pasar si usted y yo no lo permitimos. Ahora, yo le pregunto en este punto, y ya estoy terminando, hermano, ¿cómo nos ha ido con el manejo de nuestras emociones? ¿Hacia dónde tendemos más llevar esas emociones? ¿Hacia lo santo o hacia lo carnal? Si ha sido hacia lo carnal, todos sabemos cuál es el resultado de esto en nuestra vida. Debemos dejar que sea el Espíritu Santo quien tome control de nuestras emociones. Él está ahí para ayudarnos, amén. Él está ahí para aconsejarnos, Él está ahí para guiarnos. Pero esto va a suceder en el momento en que nosotros soltemos el volante de nuestra vida y se lo demos a Él. Hoy quizás saliendo usted vaya a tener un disgusto, una molestia, una noticia que le haga sentir una emoción. La pregunta es, ¿qué va a hacer con esa emoción? ¿La va a llevar hacia un punto carnal donde haya dolor, donde haya amargura, frustración, coraje, deseos de venganza? ¿O va a ceder ante el Espíritu Santo y decirle, Señor, no soy capaz de manejar esto? No soy capaz de manejar la tristeza, no soy capaz de manejar la angustia, no soy capaz de manejar el dolor. Si lo hago, voy a terminar mal. Voy a terminar con dolor, voy a terminar con frustración. Pongo esto en tus manos. Guíame y ayúdame. Esto es algo que pocas veces pensamos. Y es que no sé cómo pasó, sí sabemos. No lo pusimos en las manos de Dios. Simplemente nos dejamos llevar, dejamos que nuestra humanidad y nuestra carne se hicieran cargo y el resultado fue desastroso. Como cristianos, hermanos, vamos a aprender a poner nuestras emociones en las manos de Dios. Señor, estoy muy contento, no quiero que esta felicidad me lleve a cometer una decisión equivocada, la pongo en tus manos. Señor, estoy muy triste y no quiero que esta tristeza me lleve a tomar una decisión equivocada. Le pongo un excelente ejemplo. El Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, ¿qué les dijo a sus discípulos? ¿Cómo estaba su alma? ¿Está muy qué? Triste hasta la muerte. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Oró. ¿Puso o no puso su emoción en las manos de Dios Padre? Señor, si es posible, que no tenga yo que pasar esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La próxima vez que usted esté triste, que usted esté con dolor, Señor, si fuera posible que no tuviera que pasar por esto, pero sabes que yo sé que esta emoción está pasando porque tú la permites. La pongo en tus manos y que se haga tu voluntad. ¿Y qué satisfacción va a sentir usted como hijo? No de manera personal, sino como quien puede decirle a su papá, mira papá lo que hice gracias a ti. En otras circunstancias esta tristeza me hubiera llevado a la depresión. En otras circunstancias esta angustia me hubiera llevado al desespero. En otras circunstancias este enojo me hubiera llevado a destruir o a maldecir. Pero dejé que tú fueras quien tomara el control. Y hoy puedo decir que salí adelante e hice lo que era correcto. ¿Bien? Este tema que estamos tocando hoy es el primero de varios estudios o temas que vamos a tocar, que yo considero va a ser de bendición para nuestra vida. Porque muchos de los problemas tienen que ver con nuestras emociones. Cuando allá afuera hay conflicto en la cocina, en las hermanas, son emociones que se desbordan. Cuando los hermanos ahí en el estacionamiento, que ya me ganó mi lugar,
Son emociones que se desbordan. Dejemos que sea el Espíritu Santo quien las controle. Amén. Ese es el primer tema. La siguiente semana veremos la segunda parte. Así que bueno, pues están invitados. Amén. No deje que su emoción le gane y no vaya a venir. Así que aquí nos vemos. Mandamos saludos a quienes nos vean ahí en YouTube, que sepan que aquí pues que hay una iglesia que les ama. Amén. Cuando vengan a este bello y hermoso lugar, serán bien recibidos. Dios les bendiga. Le dejo el tiempo a nuestro pastor. Amén.